En este vídeo vamos a analizar los textos académicos orales, dos en concreto, la conferencia y la mesa redonda. Se corresponden a los apuntes que tenéis en la página 49 del libro del bloque de comunicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en principio se trata, tanto la conferencia como la mesa redonda son textos expositivos, son orales, ¿no? Y en la conferencia, pues una persona, que es el conferenciante, hace una intervención sobre un tema que controla, el que es experto. Es como el ensayo, pero en versión oral, ¿de acuerdo? También puede ser divulgativa, es decir, para que lo entiendan gente que no es experta en la materia, o especializada, dirigido a un público específico que conoce bien la materia que se va a tratar. Tened en cuenta que es un texto oral, pero siempre parte de un texto escrito. El conferenciante se ha preparado primero por escrito la charla que va a dar. Lo normal es que no lo lean, sino que consulten de vez en cuando sus notas, aunque en un momento dado se lea algo. Es decir, es un texto oral, pero muy preparado. Aquí os señalo las diferencias entre la conferencia oral y el ensayo escrito. Hemos visto que se parecen mucho, pero tienen unas diferencias que vienen marcadas fundamentalmente por el medio de comunicación oral o escrito. En el primer caso, el emisor y el receptor están juntos. Por tanto, el receptor puede hacer preguntas, es posible la interacción. De la misma manera, es posible el feedback o la retroalimentación. Normalmente el conferenciante, en función de la respuesta que ve en el público, pues la cara que pone, que si es de interés o si está durmiendo, lo que sea, pues puede cambiar, modificar o introducir nuevos elementos en su discurso. Esto no es posible en el caso del ensayo académico escrito. El emisor y el receptor no están juntos, por tanto, no se puede interactuar. Y tampoco tiene el emisor posibilidad del feedback. No puede cambiar el mensaje a las reacciones del receptor porque simplemente no lo ve. Luego hay otros elementos que son estos, los elementos gestuales, los visuales y los paraverbales, que se dan en la conferencia oral, pero no en el ensayo escrito. Los recursos paraverbales son todos aquellos elementos que tienen que ver con la pronunciación, con la emisión vocal, pero que no son palabras propiamente. Pues los silencios, los cambios de tono de voz, la entonación, etcétera, etcétera. Los gestos y los elementos visuales que acompañan normalmente la presentación, desde el decorado en el que ésta se produce y demás. Mientras que, como el ensayo escrito no puede hacer uso de esos recursos, recurre a estos otros elementos que ya vimos, la tipografía y la organización. Vale, normalmente una conferencia tiene una estructura muy marcada. Primero, el conferenciante es presentado por una persona determinada. El presentador, que resume su biografía y el tema del que va a hablar. Podéis encontraros presentaciones de todo tipo, desde presentadores que se enrollan muchísimo a presentadores que son muy escuetos. A continuación viene el desarrollo de la conferencia propiamente dicha, ¿vale? Aunque antes de eso, el conferenciante agradece la presencia del público, la presentación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí desarrolla su conferencia, que tiene los tres elementos típicos de cualquier texto expositivo: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Veréis en el ejemplo este que tenemos aquí cómo en la introducción el conferenciante presenta el tema del que va a tratar y dice qué puntos va a tener su intervención. Y luego lo que hace es desarrollarlos. Y por último, en la conclusión, lo que hace es cerrar la conferencia, normalmente con una conclusión, resumiendo lo más importante de lo que ha dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí normalmente después lo que hay son turnos de preguntas. El público puede preguntarle al conferenciante. La otra forma de exposición oral es la mesa redonda. Aquí lo que hay es un grupo de expertos que se reúnen para tratar en profundidad un tema concreto. Si os fijáis en los dos ejemplos que hay, en este primero, este es una conferencia, ¿de acuerdo? Es sobre Fray Luis de León y el conferenciante pues, da la charla con todos esos elementos que hemos visto. Tenéis las cuestiones aquí y en fin, pues no tienen ningún problema, más allá a lo mejor de plantearse que es una digresión
que una digresión es pues hablar de algo que en principio no tiene que ver con el tema, ¿eh? O no tiene que ver directamente con el tema. El señor este hace una digresión sobre el lenguaje y luego vemos que sí que está relacionado con el tema de su conferencia, pero en fin, se trata de una digresión. El segundo vídeo es una mesa redonda. ¿Veis? Aquí hay una serie de personas que se reúnen en torno a una mesa. Evidentemente no están puestos en círculo porque si no, no se les podría grabar. Y tratan sobre un tema concreto, en este caso el idioma español. Hacen una charla, un debate, un intercambio de opiniones sobre la situación del español en la actualidad. Por último, en este tercer vídeo tenéis otro ejemplo de texto académico, es un vídeo de la Universidad de Navarra, pero Dicen este ya no es un que texto nada volverá a ser expositivo, como antes. tiene otros elementos y me gustaría que lo vierais y que hicierais las la esencia actividades de la para daros universidad cuenta de no cambia. Volvemos. qué diferencias hay con Y lo el texto hacemos más preparados que nunca para ofrecerte el trato cercano y personalizado